Si la narrativa presentada por Daniel Salter es correcta, MJ-12 cumplía una función más específica. Su misión era coordinar, proteger, administrar, tomar decisiones, pero alguien debía responder una pregunta aún más importante. ¿Qué hacer con la tecnología recuperada? Los materiales encontrados no se parecían a ninguna aleación conocida. Los sistemas de propulsión desafiaban las leyes de la física aceptadas en aquella época. Los circuitos, los componentes y los dispositivos encontrados parecían pertenecer a una ciencia completamente diferente. Los ingenieros militares comprendieron rápidamente que no bastaba con almacenar aquellos objetos. Era necesario entenderlos. Y para lograrlo, según esta narrativa, comenzó uno de los proyectos científicos más ambiciosos jamás emprendidos. No por una universidad, no por una empresa privada, sino por un reducido grupo de organizaciones que trabajaban completamente fuera del conocimiento del público. Aquí entra la ingeniería inversa. En el mundo de la tecnología existe un concepto conocido como ingeniería inversa. Consiste en estudiar un dispositivo terminado para descubrir cómo fue construido, desarmarlo, analizar cada componente, comprender su funcionamiento, intentar reproducirlo según Daniel Salter. Ese fue precisamente el objetivo inicial de los programas secretos. El problema era que la tecnología y la diferencia era inmensa. Imaginen entregar un teléfono inteligente a Leonardo da Vinci. Por brillante que hubiera sido, carecía de la física, la electrónica y los materiales necesarios para comprender completamente su funcionamiento. Esa es la comparación que muchos investigadores utilizan para explicar el reto que enfrentaban los primeros equipos científicos. La tecnología recuperada parecía estar décadas o incluso siglos por delante de la ciencia conocida. Así nace una nueva generación de científicos. De acuerdo con la narrativa presentada en Life with a Cosmos Clearance, con el paso de los años comenzó a formarse una nueva generación de investigadores. Ya no eran únicamente militares. Ahora participaban físicos, matemáticos, ingenieros, electrónicos, expertos en materiales, especialistas en comunicaciones, médicos y biólogos. Cada uno trabajaba sobre una pequeña parte del problema. Un laboratorio estudiaba metales, otro analizaba sistemas energéticos, otro investigaba materiales compuestos. Ninguno conocía el proyecto completo. Según Salter, esa compartimentación era una medida de seguridad. Si una persona abandonaba el programa, únicamente podía hablar de la pequeña parte que conocía, nunca del panorama completo. El nacimiento de ASIO. Conforme aumentaban los descubrimientos, también aumentaba la necesidad de crear una estructura científica permanente. Es aquí donde Daniel Salter introduce uno de los conceptos más controvertidos de todo el libro, ASIO. Las siglas corresponden a Advanced Contact Intelligence Organization. Según la narrativa presentada por Salter y desarrollada también dentro del universo de los Wingmakers, ASIO habría sido una organización dedicada exclusivamente a investigar tecnologías extremadamente avanzadas. Su propósito ya no era únicamente custodiar materiales. Su misión consistía en comprenderlos, desarrollarlos y eventualmente crear nuevas tecnologías inspiradas en ellos. En esta visión, ASIO reunía a algunos de los científicos más brillantes de distintas disciplinas. Muchos trabajaban durante su vida sin aparecer jamás en publicaciones académicas ni recibir reconocimiento público. Su trabajo permanecía clasificado. Esto era una ciencia diferente. Según esta narrativa, ASIO comenzó a investigar áreas completamente nuevas del conocimiento, no solamente física, también conciencia, percepción, campos energéticos, nuevas formas de comunicación, propulsión, materiales inteligentes y conceptos que, según el libro, apenas comenzaban a ser comprendidos. Para Daniel Salter, el estudio de estas tecnologías no buscaba únicamente desarrollar nuevos sistemas militares, también pretendía responder una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo era posible que una civilización hubiera alcanzado semejante nivel científico? Responder esa pregunta significaba estudiar no solamente las máquinas, sino también la forma de pensar de quienes las habían construido, el surgimiento de un hombre misterioso. Mientras ASIO continuaba creciendo, una figura comenzó a destacar dentro de la organización. Su identidad permanecía protegida. Su nombre jamás era mencionado. Dentro de la narrativa era conocido únicamente por un número, 15. Según los relatos relacionados con ASIO, 15 era considerado
uno de los científicos más brillantes de la organización. Su capacidad intelectual superaba ampliamente la de la mayoría de sus colegas. Con el tiempo, dirigiría algunos de los proyectos más extraordinarios atribuidos a SEAL, y sería precisamente bajo su liderazgo donde aparecería una historia aún más sorprendente: la historia de Ancient Arrow Project, el supuesto descubrimiento de unas misteriosas cámaras ocultas que, según esta narrativa, contenían un mensaje destinado a la humanidad. Este descubrimiento cambiaría para siempre el rumbo de ASIO y conduciría al encuentro con un nombre que muchos investigadores conocen hasta hoy como los Windmakers. En el próximo capítulo conoceremos quién era realmente 15, cómo comenzó el Ancient Arrow Project y por qué algunos investigadores consideran que este hallazgo representa uno de los relatos más extraordinarios dentro del universo de ASIO y los Windmakers. Si MJ-12 representaba el nivel estratégico de la operación, la narrativa descrita por Daniel Salter plantea que era necesaria una organización dedicada exclusivamente al conocimiento científico. No bastaba con custodiar materiales extraordinarios, había que comprenderlos, había que desarrollar nuevas teorías, había que descubrir principios científicos completamente desconocidos. Según el libro, esa organización recibió el nombre de ASIO. Las siglas corresponden a Advanced Contact Intelligence Organization. Salter la describe como una organización formada por científicos, matemáticos, físicos, ingenieros y especialistas que trabajaban con un nivel de secreto aún mayor que el de muchos programas militares convencionales. Su misión era investigar tecnologías que, según esta narrativa, se encontraban muy por delante de la ciencia pública. Más allá de la tecnología militar, según Daniel Salter, el objetivo de ASIO no consistía únicamente en fabricar mejores armas. La organización buscaba comprender principios fundamentales del universo: la naturaleza de la energía, la estructura del espacio, la conciencia, la percepción, el tiempo y la relación entre todos esos conceptos. Dentro de esta narrativa, los científicos de ASIO llegaron a la conclusión de que la tecnología recuperada no podía comprenderse utilizando únicamente la física convencional. Era necesario desarrollar una nueva forma de pensar, una ciencia completamente diferente. Y así es como llega el conocimiento compartimentado. De acuerdo con Salter, muy pocos miembros de ASIO conocían el propósito completo de la organización. Cada laboratorio investigaba una disciplina específica. Un grupo analizaba materiales, otro estudiaba sistemas energéticos, otros desarrollaban inteligencia artificial, interfaces biológicas o nuevos modelos matemáticos. La información permanecía dividida. Ningún investigador tenía acceso absoluto. La compartimentación era considerada la mejor forma de proteger el secreto. Y aquí vamos a hablar un poco del científico conocido como 15. Dentro del universo descrito por ASIO aparece una figura extraordinaria. No era conocido por su nombre, únicamente por un número: 15. Según la narrativa de los Windmakers, 15 llegó a convertirse en el director científico de ASIO y en la persona con mayor comprensión de los descubrimientos realizados por la organización. Era descrito como un hombre con una capacidad intelectual fuera de lo común. Algunos investigadores afirman que podía resolver problemas científicos que otros equipos tardaban años en comprender. Su liderazgo transformó profundamente la dirección de ASIO. Mientras muchos científicos seguían intentando reproducir la tecnología recuperada, 15 comenzó a plantear una idea radical. Tal vez el verdadero conocimiento no se encontraba únicamente en las máquinas. Tal vez era necesario comprender la conciencia de quienes les habían construido. Y aquí comenzó una nueva dirección. Según esta historia, 15 impulsó investigaciones relacionadas con la mente humana, la percepción, la creatividad, la intuición, la expansión de las capacidades cognitivas. El libro de Salter menciona que dentro de ASIO existía un creciente interés por tecnologías capaces de potenciar la inteligencia humana. La idea era sencilla: si una civilización muy avanzada había desarrollado aquellas tecnologías, quizá el primer paso consistía en desarrollar también una mente capaz de comprenderlas. Dentro de la narrativa, algunos dispositivos y métodos experimentales habrían sido utilizados únicamente por un reducido grupo de investigadores autorizados. Su objetivo no era crear soldados, era formar científicos capaces de pensar más allá de los límites de la ciencia convencional. Y aquí fue donde el encuentro con un nuevo misterio comenzó. Mientras ASIO avanzaba en sus investigaciones, ocurrió un descubrimiento que cambiaría
para siempre la dirección de la organización. No se trataba de otra nave, ni de un nuevo accidente. Era algo completamente diferente. Una antigua instalación subterránea, un complejo compuesto por cámaras cuidadosamente construidas. Su contenido desconcertó por completo a los investigadores. No encontraron únicamente tecnología, encontraron arte, encontraron música, lenguajes desconocidos, símbolos matemáticos, filosofía y un mensaje que, según la narrativa, parecía haber sido preparado para una humanidad futura. Ese lugar recibiría el nombre de Ancient Era Project, y a partir de ese momento surgiría uno de los relatos más conocidos dentro del universo de los Windmakers. Para comprender el significado de aquellas cámaras, ASIO necesitaba a uno de sus mejores especialistas. No era un físico, no era un ingeniero, era un experto en criptografía, lingüística y análisis de información compleja. Su nombre, Dr. Jamison Neruda. Según la narrativa de los Windmakers, Neruda sería la persona encargada de estudiar los símbolos, los textos y el extraordinario conocimiento encontrado en el Ancient Era Project. Su participación cambiaría por completo el rumbo de la investigación y también su propia vida, porque según su relato, el estudio de aquellas cámaras lo conduciría a una conclusión inesperada. La humanidad estaba frente a un mensaje que no parecía haber sido dejado por una civilización terrestre. En el próximo episodio conoceremos la historia del Dr. Jameson Neruda, el Ancient Era Project y el origen de uno de los mayores misterios modernos, los Windmakers. Después de leer Life with a Cosmos Clearance, resulta evidente que Daniel Salter intentaba transmitir una idea central. Para él, la historia moderna no podía entenderse únicamente observando los acontecimientos públicos. Existía, según su relato, otra historia. Una historia escrita detrás de puertas cerradas. Una historia donde el desarrollo científico avanzaba siguiendo un camino completamente distinto al que conocía el resto del mundo. Roswell no habría sido el final de una investigación. Roswell habría sido el comienzo, el inicio de una carrera silenciosa por comprender tecnologías que parecían imposibles, tecnologías capaces de transformar la energía, la medicina, las comunicaciones, la exploración espacial y quizás incluso la comprensión de la propia conciencia humana. Así es como se utilizó el silencio como herramienta. Daniel Salter sostiene que el mayor recurso de esos programas no era la tecnología, era el silencio. Durante décadas, miles de científicos habrían trabajado sin aparecer en libros de la historia. Ingenieros, matemáticos, especialistas en materiales, expertos en inteligencia, cada uno desarrollando una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor. La información permanecía dividida, clasificada, protegida, y únicamente unas cuantas personas podían observar la imagen completa. Según esta narrativa, este modelo permitió que algunos proyectos continuaran durante generaciones sin ser conocidos por la sociedad. Y así es como llegó el cambio de paradigma. Uno de los mensajes más interesantes del libro no se refiere únicamente a los objetos recuperados, se refiere a la forma de pensar. Salter plantea que si una civilización fue capaz de desarrollar tecnologías tan avanzadas, entonces también debió desarrollar una comprensión distinta del universo. La verdadera revolución no consistiría únicamente en copiar una máquina, consistiría en comprender el conocimiento que hizo posible construirla. Y esa idea cambiaría por completo el rumbo de organizaciones como ASIO. La investigación dejaría de centrarse exclusivamente en materiales. Ahora también estudiaría la conciencia, la creatividad, la percepción y la posibilidad de que el propio ser humano pudiera expandir sus capacidades intelectuales. Y así surge una nueva etapa. Pero según la narrativa que conecta el libro de Daniel Salter con el universo de los Windmakers, el mayor descubrimiento todavía estaba por llegar. No era otra nave, no era un nuevo accidente, era un mensaje que según esta historia había permanecido oculto durante miles de años esperando ser descubierto. Un conjunto de cámaras subterráneas que contenían arte, música, matemáticas, filosofía y conocimientos extraordinarios. Para algunos investigadores, este descubrimiento cambiaría para siempre la dirección de ASIO, porque por primera vez la organización dejaría de estudiar únicamente tecnología recuperada. Ahora intentaría comprender el legado de una inteligencia que, según esta narrativa, había dejado un mensaje deliberadamente
preparado para la humanidad. Ese lugar sería conocido como el Ancient Era Project. Y el hombre encargado de descifrarlo sería el Dr. Jameson Neruda. Más allá de las conclusiones a las que cada persona pueda llegar, Life with the Cosmos Clearance ocupa un lugar singular dentro de la literatura sobre programas clasificados. Su autor presenta una visión en la que Roswell, MJ-12, James Forrestal y ASIO forman parte de una misma narrativa sobre el estudio de tecnologías extraordinarias y el manejo del secreto. Algunas de estas ideas coinciden con otros relatos presentes en la ufología contemporánea, otras permanecen abiertas al debate y precisamente por ello continúan despertando el interés de investigadores, historiadores y lectores que buscan comprender cómo surgieron estas historias y qué influencia han tenido en la cultura del fenómeno ovni. Quizás el mayor valor de este libro no sea ofrecer las respuestas, quizás su verdadero valor sea invitar a formular nuevas preguntas, porque toda investigación comienza exactamente de la misma manera, con una pregunta. Y la pregunta que abre la puerta al siguiente episodio es esta. ¿Quién era realmente el Dr. Jameson Neruda? ¿Fue un científico que trabajó para SEAL, participó en el estudio de Ancient Era Project y qué descubrió cuando comenzó a descifrar el mensaje atribuido a los Windmakers? Esas serán las preguntas que exploraremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en un episodio más de Laura Morro Blogs. Si este tema despertó tu curiosidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para continuar juntos esta serie documental. En el próximo episodio nos adentraremos en una de las historias más fascinantes del universo de los Windmakers, el trabajo del Dr. Jameson Neruda, el misterioso científico 15 y el descubrimiento del Ancient Era Project. Yo soy Lara Morro y nos vemos en el próximo video.